Bienvenidos al podcast de Fernando Free, tercer capítulo. El capítulo de hoy va a hablar de cómo la presión lleva a tomar una decisión muy importante dentro de este camino de los negocios. En este capítulo voy a contarles cómo fue mi experiencia que me llevó para poder abrir mi primera tienda de ropa. Todo empieza donde nos quedamos en el capítulo 1 y 2, cuando yo ya estaba repartiendo poleras en los centros comerciales. A mí ya me hacían los pedidos de las poleras de pareja, de 5 pedidos hasta 10 pedidos al día. Repartía de lunes a sábado en centros comerciales como Plaza San Miguel, Megaplaza, Real Plaza Centro Cívico, Real Plaza Angamos y también Jockey Plaza. Esa era mi rutina. Cuando yo repartía estos pedidos, siempre pedía un adelanto de 10 soles. Cada cliente me depositaba 10 soles para confirmar su pedido y por las mañanas yo me iba a Gamarra, preparaba las prendas que me habían solicitado y en la tarde empezaba mi camino de reparto. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que sucede es que empezamos con 5. Luego, al vender un producto que era novedoso en teoría en esos momentos, porque no lo tenían otros, empezamos a tener demasiada demanda. ¿Cómo era esa demanda? Por ejemplo, un solo día en Megaplaza podíamos tener 10 a 12 envíos. Ahora, ¿qué fue lo que nos empuja a tomar una decisión fuerte o una decisión en la que se duda? Lo que sucede es que yo nunca había tenido una tienda de ropa. Era para mí todo esto nuevo. De hecho, también hay algo que se llama zona de confort. Cuando tú empiezas a ganar dinero rápido y vienes de una situación en la que no has visto algo económico de manera sustentable, vienen las decisiones del conformismo. Ese viene a ser un consejo que les digo, que cuando ustedes empiecen a ver dinero o que su negocio está funcionando, no piensen que eso va a ser así para siempre, sino piensen cómo me encargo de hacer que esto sea consistente y me pueda durar más tiempo. Teniendo las entregas, empecé a ver varios problemas. Uno de los problemas, aparte de entregar varios pedidos a una sola hora en un solo lugar, venía a ser también el tema de transporte. Por ejemplo, si llegábamos a tener de un día de la nada 20 pedidos, yo tenía que llevarme mis 20 pedidos en un costal y tenía que ir con mi costal a cada centro comercial. Desde ahí ya se me estaba empezando a dificultar el tema de las entregas. Otro de los puntos en contra que teníamos, como les conté que había un centro comercial para cada entrega, entonces yo tenía un horario fijo para cada centro comercial y no podía ponerles diferentes horas en un solo lugar porque yo tenía que estar una hora en Real Plaza, otra hora en el Jockey, otra hora en San Miguel. Así que lo que pasaba es que si tenía 5 clientes en un solo lugar, yo les daba 3 de la tarde, por ejemplo, y 3 de la tarde se me amontonaban 5 personas. Pero si llegábamos a tener 15, 20 personas, era demasiado llamativo. Ya las seguridades de los centros comerciales ya nos habían empezado a observar y ya nos habían empezado a decir que no podíamos vender ahí. Yo me abogaba y respondía y defendía con el tema de que yo no estaba haciendo una venta, yo no les estaba vendiendo a los clientes, yo les estaba entregando algo que era de ellos, porque ellos ya habían hecho su pago y no era como tal una venta y solamente me estaba encontrando con ellos para hacerles las entregas. De todas maneras sé que era su trabajo y lo respeto y por eso yo nada más cumplía con informarle en sí lo que estaba haciendo. Eso empezó a generar un poco de incomodidad. Y también vino lo siguiente que conté, que es el tema del transporte, empezar a andar con costal de varias mercaderías. Otro de los problemas vendría a ser la organización. 20 pedidos en un costal. ¿Cómo tienes el orden de cuál es tu primer pedido? Por ejemplo, acá tengo a Juan, Fabricio, Alan, diferentes nombres, y tú los tienes en un costal. Tienes que empezar a sacar y buscar el nombre de quién es. Tenía inexperiencia, no había tenido un negocio en el cual vendía. Por eso es que recién me estaba adaptando a esto y eso me estaba llevando a pensar cómo voy a continuar con esto y cómo voy a hacer sostenible esto. Porque yo creo que así un día me voy a confundir. Y llegó a pasar eso. El primer error del pedido que entregué mal. Y ese pedido, me acuerdo, fue no, no es Real Plaza, es en La Rambla de Javier Prado.
En la Rambla de Javier Prado me habían hecho un pedido para entregar unas poleras de pareja en color rojo. Lo que sucede es que ese día sí tenía bastantes pedidos y cuando yo llegué el cliente estaba un poco apurado y me insistió que le diera rápido el pedido. Yo incluso ahí pequé de confiado porque había tomado un taxi y en el taxi nomás dejé todas mis poleras con el costal. A buena hora el taxi fue de confianza y no me falló. Pero el problema que hubo ahí fue buscar su pedido. Y yo pensé que el pedido que le había entregado sí era el pedido de él. Y luego, cuando yo ya estaba ya por el centro cívico, el cliente me empieza a escribir y llamar que su pedido no era. Pero el cliente, justo creo que esto le había generado una incomodidad muy fuerte, que sí me lo demostró. Yo en ese momento no sabía cómo manejar clientes, como lo dije, no tenía tampoco la experiencia, pero fueron cosas que fui aprendiendo. Yo al cliente le dije que sí podía hacerle el cambio, pero que sería el día siguiente porque hoy ya tenía entregas pendientes. El cliente no quiso entender y me decía que venga de una vez a recoger mis poleras que estaban mal, que no eran las poleras que le había pedido. Y yo le dije que solo había sido un error de la bolsa que le había entregado, pero que sí podía corregirlo, pero al día siguiente. Y que ya tenía pedidos incluso en Megaplaza y varios sitios a los que tenía que ir y no podía fallar. Como el cliente me brindó esa respuesta, me dijo también que iba a comentar en la página de Facebook que teníamos que lo desorganizados que somos. Y también, bueno, insultar y cosas así. Cosas que luego ya puedo contarles cómo se aprende a manejar o cómo se maneja. Yo para ese momento, bueno, no me bajoné porque todavía tenía pedidos que entregar, tenía una responsabilidad que cumplir y sabía que estaba en falta, sabía que había cometido un error por la misma inexperiencia que tenía, pero no debía dejar que eso me tumbe. Luego de terminar de entregar mis pedidos, intenté comunicarme con el cliente para poder hacerle su cambio y el cliente ya no quería hacer el cambio. Solo me llamaba para pedirme que le transfiera su plata y que las poleras no las quería y que igual no las iba a devolver. Por la inexperiencia y también por estar cuidando una página de Facebook que era mi único respaldo, tuve que acceder porque yo sabía que la gente compraba solo por el Facebook que tenía, ya que no tenía una tienda física, no tenía un punto donde las personas pudieran ver los productos y tenía que mantener ese perfil limpio. Y yo dije, bueno, este error lo asumiré. Perdí el costo de esas poleras porque no las pude recoger y tuve que devolvérselo. Hasta ahora me acuerdo, yo hice el depósito en Scotiabank. Tuve que parar mis entregas. Incluso esa entrega la hice antes de hacer ese depósito, hice una entrega por el Mall de Santa Anita. Si me dicen por qué estoy mencionando lugares que no mencioné es porque se me pasaron. En realidad creo que sí he hecho entregas en muchos centros comerciales. Pero esto fue lo que pasó. Ese fue ya uno de los primeros percances. Uno de los percances más importantes viene a ser el que voy a mencionarles. Cuando ustedes entran en una zona de confort, piensan que lo que están haciendo va a funcionar siempre, y no siempre va a ser así. Vino una de las lecciones más importantes que tuve que aprender, que siempre que hay que estar dispuestos al cambio y las mejoras dentro de tu negocio o dentro de lo que esté funcionando. Nunca te puedes quedar ahí. Siempre existe una ley de gravedad en los negocios, en la vida, en cualquier cosa. Siempre todo va a ir para abajo. Siempre tiende a ir para abajo. Si tú te quedas ahí, si tú no buscas mejorar, no buscas innovar, no buscas cuáles son las nuevas tendencias, te vas a quedar ahí. Y no, perdón, no te vas a quedar ahí. Vas a terminar a bajar y caer y perder todo. ¿Qué pasó con Job? Lo que sucedió fue que de tantos meses de tener buenas ventas, llegó el punto en el cual ya no había ventas. De tener mis 10 pedidos, 20 pedidos, 25 pedidos, la cantidad de pedidos que no se puede imaginar en un día, y envíos, porque también hacía envíos a todo el Perú. Ah, perdón, me estaba olvidando. Voy a mencionar al final cómo fue la parte de envíos. Ya, cuento, de tener tantos pedidos, llega el día en el cual no empiezas a tener pedidos. Dices, ¿por qué si estoy vendiendo los mismos modelos? ¿Por qué la gente ya no está comprando? Si sigo cumpliendo, si sigo teniendo buenos comentarios en Facebook, si sigo subiendo las fotos de los vouchers y también sigo subiendo las fotos de los tickets de mis envíos para que la gente sepa que es real, ¿qué pasó? Porque ya no están comprando. Si sigo invirtiendo en mi publicidad de 15 soles diario en Facebook, vino algo que me di cuenta.
muchas personas empezaron a preguntarme cuándo una tienda física. Quiero ir a ver los productos, quiero ir a probarme los productos. ¿Y saben por qué pasó esto? Porque como al inicio era uno de los primeros que estaba vendiendo un producto que era en teoría novedoso, luego vino la réplica y muchas personas más quisieron vender eso, empezando por el lugar donde yo hacía estas poleras, Gamarra. Gamarra empezó a sacar bastantes láminas transfer de lo que era poleras para pareja. Así que ahora más personas podían vender esto a través de envíos o a través de entregas en centros comerciales. Así que tenía que haber una diferenciación. ¿Qué iba a ser yo de diferente cuando ya estaba viendo competencia? Por yo haberme quedado en el mismo lugar, ya otras personas podían ofrecer lo mismo que yo. Lo único que tenía a favor era que mi página de Facebook tenía más seguidores, que ya estábamos hablando de ya de 50,000 seguidores. Pero eso era lo único. La gente ya estaba empezando a querer un punto para probarse la ropa. Yo recuerdo que tenía el dinero de las ventas que había hecho de mis poleras y también del primer cheque que conté que había ganado en mi primer pedido para un centro comercial. Tenía todo ese dinero y yo decía, bueno, creo que es el momento de abrir entonces una tienda física. Tenía demasiada inseguridad porque nunca había hecho eso, nunca había tomado una decisión así para mí. Y yo no venía de una familia en la cual quizás haya visto cómo es tener una tienda de ropa, así que desconocía. De hecho, soy el único caso en mi familia que está dentro de lo textil, por eso muchas cosas eran nuevas para mí. En esa duda fue que me decidí porque dije, o lo hago o no voy a vender nada de acá a 2 meses, y ahí queda. Porque ya hay muchos vendiendo esto, muchos vendiendo lo mismo, esto se va a saturar y si yo no le ofrezco algo diferente a los clientes, ¿cómo voy a querer que confíen en mí o cómo voy a querer que me escojan a mí? Escogí el primer lugar para mi tienda física. ¿Y cómo me guié? Me guié de uno de los lugares donde más entregas hacía o donde casi siempre hacía entregas, que era Plaza San Miguel. Plaza San Miguel era un punto donde siempre tenía entregas, siempre había una entrega que realizar ahí y me parecía un punto céntrico para varios distritos, así que decidí ir a Plaza San Miguel. Obvio que no podía ubicarme en Plaza San Miguel porque mi marca todavía no era tan conocida, el presupuesto no me iba a alcanzar para entrar a un mall, pero sí vi que atrás había una galería. La galería se llama Shopping Center. Vi que ahí había locales en alquiler y me decidí por preguntar por un local de, si no me equivoco, 6 o 7 metros cuadrados. Esa vendría a ser mi primera tienda de ropa. Yo tomé esa decisión por la presión y la necesidad, por ver que ya estaba dejando de vender, porque ya había competencia diferente a cuando había empezado y porque la gente, si yo no le ofrecía algo diferente o un valor agregado a lo que les estaba dando, iba a quedar en el camino y Job quizás hubiera llegado hasta ahí nada más. Bueno, después de esta experiencia de poder por primera vez alquilar un local, yo ni siquiera sabía lo que eran los costos de una ambientación. Al principio yo pensé que la tienda era alquilas un local, pones tu ropa y ya está. Vinieron costos que no conocía. Por ejemplo, cuando yo había trabajado puro entregas en los centros comerciales, vino el primer costo, que ahora tenía que tener stock o inventario. Antes todo lo que ganaba era cash, todo era ganancia, todos los días era ganancia. No tenía inventario, no tenía stock dormido. ¿Por qué? Porque todas las poleras las compraba en Charlie y él ya tenía poleras y las mandaba a estampar y yo solo las entregaba. Ese era mi modelo de negocio. Ahora hablábamos de cambiar el chip, cambiar a tener inventario. También cambiar a que vas a dejar garantía por un local. Cambiar a que tienes que invertir en una ambientación. Porque yo no sabía nada de eso. Ni sabía qué tan caro era ambientar una tienda, a pesar que era una tienda muy pequeña. Al final el dinero no me alcanzó. No me alcanzó ni para terminar bien los probadores. Y fue una tienda que fui construyendo poco a poco. Pero tomar ese riesgo ayudó a lo que dije. La marca siguió existiendo. Y yo decidí abrir esa tienda justo en enero.
un mes antes de febrero o el día más importante para Job, que vendría a ser el Día de los Enamorados. Porque si vendemos poleras para parejas, el Día de los Enamorados era su día más importante para venta. Y bueno, así fue como llegué a abrir mi primera tienda. Fue por la necesidad de no poder cumplir de manera organizada con los clientes andando con costales y repartos, de no tener un punto seguro para una entrega, de también estar incumpliendo normas de un centro comercial que ni siquiera, que ni siquiera pago algo y está bien si me decían que no podía entregar ahí. Y fueron esas las decisiones que me llevaron a mi primer riesgo. ¿Qué es lo que viene en el siguiente capítulo? En el siguiente capítulo cuento un poco más de cómo fue ambientar la primera tienda, cuáles fueron los retos de tener una tienda física y cómo fue esto construyendo mi mente y cómo fue aprendiendo cómo es tener un negocio que ya tenga un gasto fijo mensual. Fue mi primer negocio con gasto fijo mensual, porque cuando hacía entregas no hay un pago fijo mensual. Así que, chicos, no se olviden suscribirse al canal. Si desean, también pueden dejar de su comentario de una experiencia que los esté llevando a tomar una decisión en la cual no se quieren arriesgar y qué factores creen que llevan a hacer que tomen esa decisión. Gracias por haber sido parte de este podcast de hoy y será hasta la próxima ocasión.